pues era para que tuviera listo el auto, pues, después de todo, pero no lo tuvo. Entonces, realmente sí, disculpen, yo ya salí a destiempo, ya no podía venir a tiempo a dar la clase y les pido disculpas, pero es algo que ustedes van a vivir también cuando no creo de que se gradúen esto ya haya cambiado, ¿verdad? Al contrario, vamos a peor porque el sistema continúa en mora judicial y pues ni modo, ¿verdad? Entonces, sí, lo peor es no poder quejarse, sí, es totalmente cierto. Se queja uno, pues, pero pues entre dientes, porque si no, pues la excusa siempre está, el trabajo, todavía se viene jalando excusas de la pandemia y toda esa situación, ¿verdad? Pero aquí estamos jóvenes para proseguir nosotros en lo que nos compete. Bueno, vamos a avanzar en nuestro temario, jóvenes. Vamos a avanzar en nuestro temario y vamos a entrar a una fase que tiene que ver con las características del proceso civil. Vamos a ver, hemos visto excepciones, actos procesales, entre lo que podamos avanzar, vamos a ver a nivel general las características del proceso civil. Nos vamos a detener un poquito ahí en las características del proceso civil. Vamos a ver los actos procesales, pues la eficacia, la forma y validez de los actos procesales, algo de lo que ustedes ya han visto, pero ya de forma más puntual, ¿verdad? Vamos a ver esos temitas, los vamos a ver en este tiempo, ¿verdad? Que nos deja hasta fin de semestre, que realmente ya solo nos queda que algunas cuantas clases, ¿verdad? Vamos a ver el tiempo de los actos procesales y vamos a ver la clasificación de los procesos, aunque eso ya lo avanzamos, ¿verdad? En cuanto a la primera parte que fue en cuanto a la observación del código, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando de las características del proceso civil, ¿verdad? ¿Qué es una característica, jóvenes? Quiero que alguien me diga en sus propias palabras, ¿qué es una característica? Una descripción. Sí, Aileen levantó la mano. ¿Qué es una característica, Aileen? Algo que lo diferencia de los demás o algo que lo hace especial. Muy bien, es un rasgo, es algo que lo diferencia de los demás, muy bien. Una Muy cualidad, bien su licenciado. respuesta. Sharon levantó la mano también. Sí, Sharon. Sí, iba a decir eso, que era una cualidad o algo que es propia, que lo hace peculiar, diferente. Es algo que lo hace diferente de otro. Sí, José Alfredo. Sí, eso iba a decir, licenciado, que era una cualidad. Ok, sí. Una característica es un rasgo inherente, es una cualidad, como ustedes lo dicen. Es un elemento, también se puede decir, que hace que una cosa sea eso y no otra. Es un poco jueguito de palabras, pero es aquello que nos hace lo que somos, ¿verdad? La característica. Y es algo que se comparte tanto en el mundo material como en el mundo subjetivo o idóneo. Porque el derecho, después de todo, recuérdense que es algo intangible. Las reglas tienen que ver con la conducta, las normas jurídicas tienen que ver, que son heterónomas, tienen que ver con una imposición del Estado sobre la conducta de la persona. Y sirve, como ustedes ya lo saben, se regula la conducta de la persona para esto y aquello. Esta misma semana, y es bien interesante esto, porque fíjense que esta semana también yo estuve en una audiencia, acababa ese mismo día, y eso fue lo que me agotó mucho, porque yo en la mañana tuve una audiencia de juicio oral, un juicio oral por una reconvención que yo presenté en un divorcio de causa determinada.
Y fíjense que cuando el juez da la palabra, le dio la palabra al demandado y reconvenido, él quería hablar de muchas cosas. Mire, es que cuando ellos se separaron de hace 20 años, imagínense, cuando nosotros nos separamos y en el juicio y comienza a hablar, y el juez le dice, no, o sea, usted no me venga a hablar de eso, para eso está su abogado. Usted, yo le hago una pregunta si usted quiere llegar a un convenio o no quiere llegar a un convenio, punto. Hay reglas dentro del juicio y hay gente que llega a los juicios y cree que está viendo Caso Cerrado, ¿verdad? De la doctora Polo, ¿va? En la televisión, y cree que cada quien puede estar en un controvertido, en una controversia, y eso no funciona de esa manera. La controversia se manifiesta de formas diferentes y sobre todo de una manera muy, pero muy formal, ¿sí? No de una forma informal o de una forma que no tiene orden, ¿verdad? Desordenada, llamémoslo de esa manera. Entonces, vamos a ver las características del derecho procesal civil, los cuales son características muy, muy propias. Son cualidades, son rasgos muy particulares. Y lo importante del derecho procesal civil es que le sirve de fuente a otros derechos procesales que tienen otra naturaleza, ¿sí? Pero le sirve. Es más, cuando usted lee el Código de Trabajo, cuando usted lee el Código de Comercio, aún el Código Penal, se hace alusión que aquellas normas que no se puedan, que no estén contenidas, se van a suplir con las normas del derecho común. El derecho común es el derecho civil y el derecho procesal civil. Por eso es muy importante que ustedes jóvenes pongan mucha atención y que manejen desde su principio, desde el principio, lo que es el proceso civil. Es más fácil, y lo vengo diciendo desde el principio, para alguien que maneja un proceso civil, manejar otros procesos, especialmente los procesos constitucionales. Es mucho más fácil para él manejarlos que para la persona que maneja otro tipo de derecho. Por ejemplo, el que maneja el derecho del trabajo, recuérdense que el derecho del trabajo tiene otras características, y el derecho de trabajo, por ejemplo, usted hace un memorial y ni siquiera necesita ponerle fundamento de derecho. Pero en el derecho procesal civil es algo que yo he visto escrito, imagínense, que aunque pongan fundamento de derecho, pero no pone el fundamento de derecho, no consigna el fundamento de derecho aplicable al caso, se lo rechazan. Porque no se fundamenta en la ley, no se fundamenta en el derecho apropiadamente. Entonces, son características. Entonces, les decía yo, es más fácil para la persona que ustedes, en este caso, por ejemplo, conozcan bien, y es mi esfuerzo, conocer las bases fundamentales del proceso civil, porque eso les va a ayudar a entender y a manejar de una manera más apropiada cualquier otro proceso. A veces el problema con el proceso civil es que es básicamente escrito, contrario censo al derecho de trabajo, al procesal de trabajo, al procesal penal. Sin embargo, es algo que es suplible, ¿verdad? Con una buena preparación del abogado, ¿verdad? Es suplible eso, porque yo me dedico más a civil, sin embargo, yo participo en debates, yo participo en muchas audiencias penales, pero no me considero yo un penalista. Yo me considero y me inclino más por el proceso civil, y por eso es que yo precisamente doy este curso también en la universidad. Bueno, teniendo en claro eso, jóvenes, vamos a comenzar a hablar de las características del proceso civil. También yo tengo una presentación que también yo se la voy a compartir oportunamente a ustedes. Mientras, pongan atención y tomen nota, ¿verdad? Porque es importante tomar nota y no depender únicamente del material que se les da. Bueno, vamos a hablar de las características del proceso civil. El primero de las características es que deben observarse los principios procesales.
¿sí? El juez está obligado a observar los principios procesales que gobiernan el proceso civil, ya que estos principios son los que hacen el justo cumplimiento de la ley, pues la inobservancia de estos principios da lugar para que las partes puedan pedir la nulidad de los actos procesales. Voy a repetir y después lo vamos a discutir y lo vamos a fundamentar. Primer característica. Deben observarse los principios procesales. Dentro del proceso civil, lo primero que debe hacerse es observarse. Observar es cumplir los principios que gobiernan el proceso civil, porque el juez está obligado a observar los principios procesales, que son los que hacen el justo cumplimiento de la ley, ya que la inobservancia de estos principios da lugar para que las partes puedan pedir la nulidad de los actos procesales. Vamos a tratar de entender este principio, ¿sí? Vamos a tratar de entenderlo. Esta característica tiene que ver con que en el proceso se deben cumplir, se deben acatar los principios que gobiernan el derecho procesal civil. Ahora alguien me dirá, pero licenciado, ¿cuáles son los principios del derecho procesal civil? ¿Alguien se anima a decirme uno de los principios del derecho procesal civil? ¿O ninguno? Si no, voy a comenzar a preguntar yo. Bueno. Sergio. Levante la mano si me escucha, Sergio. Le escucho. Buenas noches. Levante la mano, Sergio. Bien, Sergio. Ahora voy con usted la pregunta. Existen principios procesales. Los principios procesales son aquellos elementos también que deben ser observados dentro de un proceso, en este caso el proceso civil, para que tenga validez. ¿Usted me puede dar uno de esos principios? De acuerdo a lo que, aunque yo no le he dado el nombre de principio, pero ustedes lo tienen que ir entendiendo y yo les puedo decir cuáles son, obviamente, porque es mi labor, pero dentro de lo que hemos ido estudiando, usted me puede decir uno de esos principios. No sé que ustedes saben, lo que pasa es que no me quieren ayudar. El principio de oralidad. ¿De oralidad? Sí, el juicio puede ser oral. No. No. Sonia levantó la mano. Gracias, Sergio. Sí, Sonia. Ya se fue yendo Sonia. Astrid levantó la mano. ¿Podría ser el principio de legalidad? Muy bien. El primer principio, y que es de todo nuestro sistema, es el principio de legalidad. Muy bien. El principio de legalidad es aquel mediante el cual todas nuestras fases procesales deben estar establecidas en la ley. Y que todas las decisiones del juez deben de estar establecidas en la ley. Y las acciones de las partes también deben de estar normadas en la ley. Exceptuando, obviamente, el principio de analogía, porque el principio de analogía a veces sí permite algunas cosas que si no están normadas, pues, puede ser por analogía. Aunque eso lo he visto más en derecho de familia, lo he visto más en derecho procesal de trabajo, pero en derecho civil y procesal civil, pues no, lo miro muy poco, ¿verdad? Porque es un derecho mucho más formal.
y es un derecho fuente. Pero sí, es el principio de legalidad. Vamos a ver los fundamentos de derecho, pero gracias. Suni Arodi, levanta la mano. Buenas noches, licenciado. Otro principio Buenas noches. procesal es el impulso procesal. Ajá, El ¿y impulso cómo procesal, se le licenciado, denomina a ese, el impulso procesal? Sí, pero ¿cómo se llama ese principio, ese impulso? Porque hay dos tipos de impulso procesal. Está el principio dispositivo y el principio de impulso de oficio. ¿Cuál de ellos gobierna el derecho procesal civil? es el dispositivo, licenciado, donde las partes le piden al juez en todo momento, no es de oficio. Muy bien, gracias compañera, muy bien. Ustedes sí saben, miren, ustedes saben. Otro principio importante es el principio dispositivo. El principio dispositivo es aquel que mediante el cual el proceso camina o es impulsado por las peticiones de las partes. Por eso, en el derecho procesal civil existe la caducidad de la instancia, que es una forma anómala de determinar el proceso. La caducidad de instancia es aquel mediante el cual, si las partes no impulsan, no hacen peticiones para que el proceso continúe, evidentemente pues, se puede declarar la caducidad de instancia y se ordena el archivo y no puede reabrirse el proceso. Claro, esto tiene sus excepciones, sí, obviamente. Por ejemplo, una de las excepciones es cuando está en estado de resolver y con la gran mora judicial, pues a veces pasan procesos de un año y no resuelven. Entonces, eso es importante, pero gracias, compañera. Ese es otro de los principios muy importantes. Alguien por acá escribió principio de, pues, principio de impulso. Bueno, el principio dispositivo es lo mismo que el principio de impulso. Lo que pasa es que hay dos clases de impulso. El impulso de oficio y el principio de dispositivo. Bueno, o sea, en este caso es el dispositivo. A ver, la congruencia, evidentemente la congruencia es de que el juez tiene que resolver de acuerdo a lo que se ha pedido. No puede, el juez civil está muy limitado en ese sentido. Contrario censo a los tribunales constitucionales o a los tribunales de trabajo o aún a los de familia. El juez no puede externar opinión sobre algo que no se le hubiese pedido, aunque hay excepciones. Por ejemplo, cuando hay una situación en el cual el bien común, una demanda que sea sobre una colonia, yo llevé una demanda de esas en donde la juez muy atinadamente mandó precisamente a otro especie de juicio y a otro tipo de acciones. Y sí, se apeló porque ellos dijeron que eso no había sido pedido, pero ella atendía a un principio de bien común que está establecido en la ley del organismo judicial de forma directa para los procesos. Principio de inmediación, también la compañera nos habla del principio de inmediación, es el principio, ¿qué es el principio de inmediación, jóvenes? Vamos a ver cómo están. ¿Qué es el principio de inmediación? Yolanda, ella nos escribió esto, Yolanda Rebeca. ¿Qué es el principio de inmediación? Buenas noches, licenciado. Es Buenas noches. el principio de las declaraciones que se hagan a los tribunales, si no estoy mal. El principio de inmediación es mediante el cual el juez debe estar presente en todas las acciones que se lleven a cabo dentro del proceso. ¿Sí? Sí, hay una, por ejemplo, él es el que dicta, él es el que por sí mismo tiene que ver las pruebas, él es el que recibe las pruebas, y es cierto, tiene razón, compañera, en el sentido de que él recibe la declaración de partes y el reconocimiento judicial, inspección, todo ese tipo de situaciones, él debe estar presente. No, él no, por eso es que la justicia no es delegable, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se van amarrando todos los principios dentro del derecho. Entonces, él tiene que estar ahí.
Él no puede estar en otro lado. No puede delegar eso. Cuando ustedes litiguen, van a ver que hay reconocimientos judiciales, por ejemplo. El juez tiene que estar ahí. Si hay una... Claro, hay asuntos donde el juez no es necesario que esté. Hay asuntos, pero eso tiene comúnmente que ver, por ejemplo, en un lanzamiento. En un lanzamiento, el juez no es necesario que esté, es porque él nombra un ministro ejecutor, que eso ya está designado en la ley. Entonces, se nombra un ministro ejecutor nombrado, designado por el juez, que es un funcionario también en este caso, del tribunal, y él lo lleva a cabo. ¿Sí? Porque alguien va a decir, pero mire, Lick, yo estuve en una intervención y el juez no está. Sí, porque en esos casos se nombran ministros ejecutores, ¿verdad? O sea, no es en absolutamente todo, pero en asuntos como la prueba, especialmente la prueba, el principio de inmediación se debe cumplir, ¿verdad? Está el principio de oralidad. El principio de oralidad ha tomado mayor auge, más ahorita que todo lo de familia, todos los asuntos, los litigios que tengan que ver con familia son a través de juicio oral. Y pues se le impuso. Pero el principio que gobierna el proceso civil es el principio de escritura, como bien lo dice Sonia, lo escribí por acá. Es el principio de escritura. ¿Por qué nos detenemos, por ejemplo, en el artículo 61, artículo 62, artículo 106 y 107? Porque ahí nosotros tenemos los elementos, ¿verdad? De cómo debe presentarse el escrito. El único es más, aunque aún en el juicio oral, les pongo este ejemplo también. Esta semana les hablaba de una audiencia en familia que está gobernada por los principios del derecho procesal civil. Fíjense que como nosotros presentamos una reconvención, que una reconvención en lenguaje coloquial es una contrademanda. O sea, nosotros contrademandamos al esposo de mi clienta. Y en ese caso, ellos contestaron e interpusieron excepciones. Entonces el juez me hizo a mí la pregunta como abogado. Mire, usted la puede contestar ahorita o puede acogerse al plazo de 24 horas para contestarla por escrito. Evidentemente yo me acogí porque tenía que venir a estudiar lo que ellos presentaron, las pruebas, las argumentaciones y todo eso para ellos, pero solo tenía 24 horas. Pero se hizo por escrito, a pesar que es un juicio oral. ¿Sí? Muy diferente el proceso penal. En el proceso penal sí es básicamente, casi exclusivamente oral. El juicio ordinario es oral y las audiencias son orales, ¿sí? Entonces, estos son, hay el principio de celeridad, mencionó también la compañera que hizo un listado acá, aunque ese principio de celeridad, pues es un poco falso, llamémoslo, o no aplicable, porque hay una gran mora judicial, hay muchos casos, y entonces es un poquito complicado. Igual que el principio de concentración, no está ahí, no lo puso a compañera, pero está el principio de concentración, donde la mayor, especialmente en el juicio oral, la mayoría de fases procesales se tratan de llevar en una misma audiencia, pero a veces no se puede. Yo ya llevo 2 audiencias de divorcio y tienen que llamarme una tercera audiencia, imagínense, y todavía no hemos comenzado a recibir prueba. Entonces, esos en esencia son los principios. Entonces, ¿qué nos dice esta característica? Nos dice que nosotros o el juez, óigame, el juez y las partes deben cumplir cada una de estos principios. ¿Sí? Cada uno de estos principios. Entonces, por eso es que el abogado que está dirigiendo debe tener muy, muy, muy claro en qué fase
¿Qué naturaleza de proceso? Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y quiero que abran después les voy a dar la base legal de esto, pero a manera de ejercicio, que abran sus códigos, por favor, el Código Procesal Civil. Ahorita les voy a dar el artículo 128. Y el artículo 128 enlista o enumera los medios de prueba que se pueden a proponer, ofrecer y diligenciar en un proceso civil. Y quiero decirles especialmente el ejemplo que quiero usar es el ejemplo de declaración de las partes. ¿Qué es la declaración de las partes? No lo voy a poner a leer ahí. Nos diría mucho tiempo y es solo un ejemplo el que les quiero dar. La declaración de parte es un medio probatorio mediante el cual ya sea el demandante o el demandado le solicita al juez que la otra parte sea sometida a un interrogatorio, le vamos a llamar, aunque interrogatorio es para los testigos y posiciones se le denomina cuando son partes, pero llamémosle interrogatorio porque el lenguaje coloquial, ese artículo 128, Alejandro, es lo mismo, es un interrogatorio. Esos tienen una fórmula. Deben de estar escrito en afirmativo, deben de referirse solo a un aspecto, solo a un tema, solo a un hecho del controversial y deben de, obviamente, ser del conocimiento de la parte. Va. Ahora bien, y algunos colegas me lo preguntan. Cuando yo demando en un proceso ordinario y quiero proponer el medio de prueba, declaración de partes, yo tengo que adjuntar el pliego de preguntas a mi demanda, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Para que las conozcas. Sí. No. La ley no me obliga. En un juicio ordinario, no se acompaña la plica con el interrogatorio. Le llamo interrogatorio, pero son posiciones. La plica que contiene el pliego de posiciones no se acompaña en un juicio ordinario o en un juicio sumario. No, jóvenes, no se acompaña. ¿Por qué, licenciado? Porque fíjense lo siguiente. En el juicio ordinario, usted demanda, contestan la demanda, presentan excepciones, se abre a prueba. Hasta que se abre a prueba es que se acompañan los medios probatorios. Allí usted dice, yo allá ofrecí declaración de parte, aquí yo le estoy diciendo en qué consiste. Esta declaración de parte, aquí está el pliego de posiciones, señor juez, y señale audiencia. Ahora, otra pregunta. Si es un juicio oral, ¿debo acompañar yo el pliego de posiciones? ¿Sí o no? Jóvenes, ya les dije que un juicio oral, en un juicio ordinario no se acompaña, porque hay un tiempo para acompañarlo. Ahora, en el juicio oral, ¿debo acompañarlo? ¿Sí o no? Licenciado, yo considero que sí, porque es ahí donde se van a plantear las interrogantes. Pero, ¿cuál es la diferencia en el ordinario y el oral? Que el ordinario es escrito. Ajá, ¿y qué más?
es de Sí, conocimiento, licenciado. Israel levantó la mano, Israel. Porque en el juicio oral existe la etapa de donde se abre a prueba el proceso, en el ordinario, perdón. Y en el oral, una vez en la primera audiencia es que se diligencian los medios de prueba. Muy De bien, hecho, así es, lo tiene que compañero, acompañar. así es. Así como el compañero lo está diciendo. Mientras que en el ordinario, mientras que en el juicio ordinario hay un momento procesal, ¿sí? Para esto. Y lo mismo es en el sumario. Les voy a mostrar un ejemplo. En el juicio oral, no. Fíjense que abran su ley, ¿verdad? Su código procesal, y un compañero, tal vez Israel, que nos lea el artículo 202 del Código Procesal Civil Mercantil. Licenciado, perdone, fíjese que a una compañera la sacó de la reunión y ya no le da ingreso, perdone. Yo no he sacado a nadie. No, por su señal le falló y la sacó. Gracias. Vaya, sí, porque ella se salió, yo no la saqué. Va. Israel, por favor. Artículo 202. Artículo 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento... Ahí está. Sí, hasta ahí. Gracias, compañero. Gracias. Pues entonces se dan cuenta, o sea, ahí ya deben ir los medios de prueba. Y cuando yo presento la demanda, si yo no presento mis medios de pruebas en la demanda, entonces ¿dónde los voy a presentar? Ahora, la otra parte va a presentar sus medios de prueba en la audiencia. Él no tiene otro momento, procesal que sea oportuno para poder presentar su medio probatorio. Esa es la diferencia entre el juicio ordinario o de conocimiento o aún el sumario. Quiero presentar, vamos a ver si tengo Edith. Bien, le voy a presentar dos escritos para que ustedes vean cómo eso en la práctica así funciona, ¿sí? Y para que ustedes puedan ver la diferencia. Solo déjenme revisar. Ahorita les voy a poner para que ustedes vean que aquí el catedrático solo a meterles casaca, como dicen los muchachos, decirles casaca bien. No que... vamos a ver. Ok, perfecto. Tengo esta. Y esta. Sí les comparto. Vamos a ver. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver acá. ¿Pueden verme? Sí, ¿pueden ver ahí, jóvenes? Sí. Ok. Este es un juicio. ¿Qué dice acá? Oral de divorcio. Muy bien. Este es el ejemplo de un oral de divorcio. ¿Sí? Acá.
es precisamente la audiencia que tuve, lo estoy llevando este proceso en tercero de primera instancia de familia, pero vamos al medio probatorio. Sí, el medio probatorio que yo quiero que vean ustedes. Los hechos y pues, todo lo que está ahí. Aquí tenemos los medios de prueba. Y en este caso, quiero que vean aquí. Aquí le voy a marcar y lo van a leer. Ahora sí. Alguien que lea esa parte que tengo marcada. Declaración de partes. Confesión, composiciones. Deberá prestar la parte demandante de convenido en forma personal y no por medio de apoderado, conforme al pliego de posiciones que implica cerrada, acompañó al presente memorial, bajo apercibimiento de que si dejara de comparecer a la audiencia, que a efecto señale del señor juez, sin causa será tenido como confeso a solicitud de parte. Muy bien, se dan cuenta, dice, conforme al pliego de posiciones que implica cerrada, acompaño al presente memorial. O sea, ahí se debe de acompañar. ¿Por qué? Ahora les explico por qué. Porque hay un principio procesal que se llama de preclusión. Si yo no lo presento aquí, no lo puedo presentar en otro momento. Porque una vez agotada la fase donde yo puedo hacer uso, le puedo decir, señor juez, yo quiero esto y esto. Si yo no lo hago en este momento, simplemente no tengo otro momento para hacerlo. ¿Me explico? Esto es dentro del juicio oral. Vamos a ver el otro ejemplo. Este es un juicio también de conocimiento. Pero es un juicio, ¿qué dice ahí? Jóvenes. Sumario. Es un juicio. Es un juicio sumario de este año. De hecho, es un juicio sumario de este año. Lo acabo de presentar yo. Yo soy abogado. Está haciendo en el juzgado 13º de civil. Y este es mi cliente. Miren, ella se está defendiendo. Es un juicio que se llama de amparo de posesión o tenencia. Ahora vean ustedes. Vamos a ver cómo manejamos la prueba en este caso. Medios de prueba. Están los medios de prueba. Y aquí tenemos otra vez, pero van a ver una diferencia. Voy a hacer un poquito más grande acá. Y un compañero o compañera que ahora nos lea esa parte marcada. Acompaño el pliego de posiciones. ¿Me explico? Aquí no lo acompaño. ¿Por qué no lo acompaño? Porque este es un juicio sumario similar al ordinario, lo único que con los plazos reducidos. Entonces yo aquí le digo, yo no necesito sentarme a hacer las interrogantes, ¿no? Porque cuando se abra prueba, entonces ahí yo le voy a poder presentar. Diferente al juicio oral. En el juicio oral, si yo no presento, si yo no presento mis medios probatorios completos, pues evidentemente ahí sí yo ya no tendré oportunidad y el principio de preclusión procesal pues se me va a aplicar. Y si no, pues evidentemente hay una nulidad por vicio de procedimiento, que es lo que precisamente dice el artículo. Si, por ejemplo, yo demando, no presento mi plica y la pretendo incorporar dentro de la audiencia, pues
y el juez la acepta, ahí hay nulidad por vicio de procedimiento y las actuaciones se tienen que reponer. Rudy dice, Lic, acá no se acepta el anticipo de prueba. Sí, hay diligencias de anticipo de prueba. Pero esas es el anticipo de prueba acepta declaraciones testimoniales, reconocimientos. Es un pequeño proceso, pero es un proceso de anticipo de prueba. Comúnmente son las declaraciones juradas las que se hacen en anticipo de prueba. Hay diligencias de anticipo de prueba, ese es el nombre. Y pues cualquier diligencia, sea un reconocimiento judicial, todos los medios probatorios que ahí existen, pero la diferencia es que se hacen para, las diligencias de anticipo de prueba se hacen para preparar un juicio, ¿sí? Por ejemplo, alguien me debe, por decirle algo, va. Alguien me debe una cantidad y yo digo, bueno, pero él nunca me firmó un documento, él nunca me firmó ni siquiera un papel que así yo te debo, va. Entonces no hay nada. Entonces dice, ahora, ¿cómo le cobro? Si no hay título ejecutivo. Entonces, en esos casos, es muy común que diga, bueno, mira, diga si es cierto, bajo declaración jurada, que don Rafael le prestó a usted 100,000 quetzales, por ejemplo. Ahí sí, pero eso es es un proceso distinto, no al que estamos hablando. Estuardo pregunta, licenciado, ¿qué significa confesión con posiciones? Bueno, la confesión con posiciones, hay dos tipos de confesión en el procesal civil y mercantil, y es el confesión con posiciones. Confesión quiere decir declaración con preguntas específicas. Las posiciones son las preguntas. El absolvente es el que responde, ese es el que utiliza, por eso ustedes tienen que leer la ley. El absolvente es el que pregunta y el absolvente es el que responde las preguntas y el articulante es el actor, el que las propone. Muchas veces cuando uno va, la gente se pone nerviosa y le dice, no, Lic, pero yo le voy a preguntar a mi marido, por ejemplo, o le voy a preguntar a mi hijo, a mi hija, o a mi esposo, a mi esposa. No, es el juez. El juez califica las preguntas y el juez dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces, las hace él. Esas son confesión. Él va a confesar lo que sabe de lo que se le está preguntando. Puede decir sí, puede decir no y puede explicar. Hay confesión sin posiciones. La confesión sin posiciones es una especie de reconocimiento de los documentos que se han firmado, pero no es reconocimiento de documentos, sino de los memoriales. ¿Para qué sirve esto? Para reforzar las excepciones en contra de lo que está diciendo el demandante o el demandado, si fuese el caso, ¿no? Entonces dice, sí, él dijo que se había ido de la casa hace 10 años. Y sucede que en la confesión con posiciones dice que fue hace 5. Y cuando él vaya y se le pone a reconocerlo, es cierto, usted firmó esta demanda, sí, es mi firma. Usted firmó este memorial, sí, ese memorial es mío. Yo le dije al abogado que lo firmara en mi error, ok, pero aquí dice que son 5. Obviamente, esa va a ser la labor inteligible que va a hacer el juez al momento porque cuando termina todo el proceso, la ley establece en los casos de los juicios escritos, como el sumario y el juicio ordinario, dice que hay un informe de la prueba que hace el secretario cuando terminan los periodos. Y esa parte no es rogada. Esa parte es de oficio, porque así lo establece el procesal civil y mercantil. Él viene, hace el informe de la prueba y se lo pasa al juez para que dicten vista. La vista es las conclusiones dentro del proceso. Y esa parte, y qué bueno que llegamos a esa parte realmente es de oficio. Y habrán en el artículo 196, por favor, alguien que lo lea para que se den cuenta que no todo este impulso de parte, también hay ciertas partecitas que sí son de oficio. Artículo 196, jóvenes. Vista.
Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista del término señalado en la constitutiva del organismo judicial. Oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y estas, si así lo quisieren. La vista será pública y así se solicitare. Sí, ahí estamos. Gracias. ¿Se dan cuenta? Hay asuntos que son de oficio. Son pocos, pero hay. ¿Verdad? La vista es de... Y miren, a veces la ignorancia o no sé, va, que pasa a veces... yo tengo una vista que tengo tiempo de estar solicitando y me recuerdo que llego eso es en el juzgado 9º de primera instancia civil y le digo, mire compañera, y la vista, es que mire, tiene que pedirla, ¿cómo voy a pedirla? Si la ley establece que es de oficio, es que el criterio de la juez, no hombre, yo se lo puedo pedir, obviamente, pero no tendría yo base legal para pedir la vista, porque la vista sí, usted tiene razón, le voy a pasar para que hagan, pero eso tiene 6 meses y todavía no ha pasado. Pero así funciona. Estamos ahí, se dan cuenta. O sea, hemos visto varios principios. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero eso, en este resumen, ¿verdad? Porque son principios de teoría, de teoría del proceso, realmente todos esos principios. Lo único que aplicables al derecho civil son importantes tenerlos en cuenta. ¿Y cuál es mi base para yo poder observar todo eso? Por favor, vámonos al artículo 51. El artículo 51 tiene los principios esenciales de la pretensión procesal. Y los vamos a ver. Y lo voy a leer y lo voy a explicar. Pretensión procesal, artículo 51. La persona que pretenda, oiga bien, ahí tenemos la pretensión. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita. O sea, en la forma que este código establece. Aquí encontramos el principio de la forma. En la forma escrita, artículo 61. El primer escrito contendrá. ¿Qué dice ahí? El primer escrito. ¿Sí? No dice la primer petición, dice la primera solicitud. Y dice escrito inicial, aunque los epígrafes no forman parte ni tienen valor interpretativo, sí nos dicen de qué se trata. El escrito inicial, porque el principio es principio de escritura. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Nos está diciendo que es por escrito. Tenemos el principio de escritura. Dice, puede pedirlo ante los jueces. Los jueces, en ellos se concentran los principios de inmediación, de interpretación, de celeridad. ¿Sí? En ellos se subsumen estos principios. En la forma prescrita, que es la forma realmente, los principios de forma que estamos hablando, en este código, es decir, de acuerdo a la ley, principio de legalidad. Ahora, hay un principio que no hemos mencionado y es el que está en la última parte de este artículo. Para interponer una demanda o contrademanda, ¿es necesario qué cosa? Jóvenes. Tener interés Es necesario. Tener interés. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso según lo que hemos estudiado? Pretensión. Él tiene una pretensión, perfecto, es la pretensión, pero la pretensión es la solicitud. Pero dice, si yo tengo interés, ¿cómo se llama ese interés? ¿Qué es? Dispositivo. No. Legitimación. Rogación. Muy bien, compañera Helen. Legitimación. ¿Qué me legitima a mí a pedir
o para impulsar o para interponer una demanda vía de apremio por una hipoteca. Que yo soy el acreedor. O que el acreedor me vendió la acreeduría. Eso sí se puede. Eso se llama sustitución procesal, pero estoy legitimado. ¿Me explico? Ahora bien, en las legitimaciones, ¿se recuerdan cuando vimos las excepciones? Hay legitimación activa y legitimación pasiva. Legitimación activa, aquel que tiene el interés directo para demandar. Y el otro, la legitimación pasiva, es aquel que en derecho merece ser demandado porque es el titular de la deuda. Y cuando hablo de deuda, conste, deuda no solamente dinero, es toda obligación que se ha dejado de cumplir. ¿Sí? Entonces, en el artículo 51 se subsumen varios de los principios más importantes dentro del proceso civil. Retomemos. La primera característica del proceso civil es que deben observarse los principios procesales. ¿Qué principios procesales? No los vimos, obviamente no le voy a preguntar, mire, tal vez de una forma indirecta, pero yo sé que ustedes ya los manejan. ¿Cuáles principios procesales? ¿Sí? Y se deben de observar. ¿Por qué? Pues la inobservancia o la falta de atención o la falta de observación o el no cumplimiento de esos principios da lugar a que las partes puedan pedir la nulidad de los actos procesales. ¿Sí? Esto nosotros lo vamos a ver y si quieren para ir finalizando en el artículo le voy a decir vamos a ver la nulidad en el artículo 613. El artículo 613 establece lo siguiente. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos. Ahí estamos, miren. Procedimiento. Ahorita las resoluciones son nulidades por violación de ley. No estamos viendo eso. Sino procedimientos en que se infrinja la ley. El ejemplo que les daba. Yo no acompañé, soy demandante y no acompaño la plica. No acompaño los medios probatorios. Cuando se da, obviamente sería difícil que una demanda así pueda ser, darle trámite, pero supongamos que le dan trámite. Y sucede de que, digamos, sí acompañó los medios probatorios, pero no la aplica. Se habría prueba. Entonces el juez dice, ¿dónde está la plica? ¿Dónde está ese medio probatorio de declaración de parte que está ofreciendo? Ah, es que aquí está, señor juez, aquí se lo voy a dar ahorita. Y el juez dice, ah, sí, la voy a aceptar y la abre. Si el otro abogado es, pues, pila, llamémoslo, y recibió clase en la Universidad de San Carlos, estudió bien para su privado y sabe. En ese momento, porque los recursos en el juicio oral así son, en este momento le interpongo un recurso de nulidad por vicio de procedimiento y lo fundamenta. Y el juez tiene en ese momento que dictar providencia o se toma su tiempo. Obviamente un juez que se percata en ese momento del error, pues va a decir sí, con lugar y se rechaza el medio probatorio y se repone la actuación y se tiene ahí se anula prácticamente, porque nulidad es anular lo que se llevó a cabo de forma violatoria al procedimiento en ese momento. ¿Sí? Claro, es cierto, en segunda instancia se dice que se puede recibir la prueba que no se haya recibido en primera instancia, pero que haya sido protestada. Ahí sí. Pero hay condiciones y no hay preclusión, porque como no se recibió en la primera instancia, se puede recibir en la segunda. Pero eso es un poquito más complejo. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Sonia, levantó la mano.
Perdone, licenciado, pero no se trata de la clase, solo quería comentarle sobre mi examen. No sé si me puede atender. Sí, que hice mi examen. No sé, dígame. Bueno, ahorita salgamos de la clase. Bueno, está ¿Hay bien. alguna pregunta con relación a la clase, jóvenes? A lo que hoy explicamos. No, licenciado, todo No, claro, Luis. gracias. Muy bien. Chao. No, Lick, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, estamos ahí. Vamos a continuar el día miércoles. Vamos a continuar el día miércoles, ¿verdad? Y espero en Dios que no tengamos inconvenientes, ¿verdad?